Asanga Shastrena Dridena Chitva, el 15.3. Asanga Shastrena Dridena Chitva. Asanga Shastrena, con el arma del desapego. Dridena, con firmeza. Chitva, debe ser cortado, con determinación, con brazo guerrero. Cortar estos apegos, porque estos apegos te están matando, nos están matando. Si alguien viene a matarte, pues tienes que actuar con fuerza. Srila Prabhupada dice, la necedad del materialismo craso consiste en que la gente piensa acomodarse permanentemente en este mundo. Grandes estadistas, científicos, filósofos que son necios y carecen por completo de información acerca del alma espiritual, creen que esta vida de solo unos cuantos años lo es absolutamente todo y que no existe nada más después de la muerte. Esta escasez de conocimiento, incluso en los supuestos círculos de eruditos del mundo, está matando la vitalidad de la energía humana y el terrible resultado se está sintiendo profundamente. ¡Wow! ¡Qué buena está! Esto mata la vitalidad de la energía humana. Qué genial, ¿no? Claro, porque muy interesante esta frase, ¿no? Pues uno piensa que solamente va a vivir esta vida, entonces, ¿no? Ya no hay proyección. Llegas a los 60 años, 70 años, ya no queda nada, ya no va quedando nada, entonces, ¿qué vas a hacer? Eso termina con la vitalidad de la vida humana. La Parisi Maharaj le dijeron, le quedan 7 días de vida ya, a ponerse las pilas. A ponerse las pilas. Para prepararse para la siguiente vida. Punascha Bhuyat Bhagavatanante Rati Prasanga Chatadastra Yesu Yanyam Mahasu Payami Sistim Maityastu Sarvachana Moduyevi. Fue la oración de Parisi Maharaj. Punascha Bhuyat Bhagavatanante Rati Prasanga Chatadastra Yesu. Si tengo que volver a nacer en este mundo, Bhagavatanante Rati, estoy orando para nacer con atracción por el Señor Supremo. Punascha Bhuyat Bhagavatanante Rati. Rati, atracción. Bhagavatanante, por este Señor ilimitado. Prasanga Shatatasa Yesu. Y también quiero estar muy apegado a aquellas personas que han tomado pleno refugio en Él. Prasanga Shatatasa Yesu. Mahatsu Yanyamu Payami Sistim. Yo puedo nacer en cualquier situación en este mundo material, en cualquier lugar del universo. Yam, aquí o allá. Maitriastu Sarvatra, es una oración muy bella. Maitriastu Sarvatra. Namoduyevi. Solamente yo pido ser el amigo de todo el mundo. No quiero tener ningún sentimiento de rencor. Menos aún por este chico que me maldijo a morir en 7 días. Permítanme, oh grandes santos, ser el amigo de todos. Maitriastu Sarvatran Namoduyeviya. Punascha Bhuyat Bhagavatanante. La oración de Parisi Maharaj. Esto mata la vitalidad. Lo que dice aquí Srila Prabhupada, está matando la vitalidad de la energía humana y el terrible resultado se está sintiendo profundamente. Si pues la gente está pensando, como dicen, la vida es una sola, aprovéchela, lo cantado y lo bailado no se lo quita a nadie, así dicen estos brutos. Pero están cantando, están bailando y ¿qué? No son muy felices realmente. Y cantan, la mayoría de las canciones son todas amargas. Canciones amargas, canciones de frustración, canciones de desespero o de fracaso. Y sin embargo a los necios hombres materialistas no les importa lo que va a pasar en la siguiente vida. La instrucción preliminar que se da en el Bhagavad Gita es
la que uno debe saber que la entidad viviente individual no se pierde. Así como uno cambia así la ropa vieja. Una persona inteligente debe estar preparada para esto. Esta formación se puede comenzar en cualquier etapa de la vida, o incluso unos cuantos segundos antes de la muerte. Pero el procedimiento acostumbrado es que uno recibe esta formación desde muy temprano en la vida, en la etapa de Brahmacharya. Por lo tanto, a uno se le exige abandonar el apego a la vida familiar, social o política justo a los 50 años, sino antes, y la formación que se da en los ashrams de Vanaprasthas y Sannyas tiene por objeto prepararlo a uno para la siguiente vida. Los necios materialistas disfrazados de líderes se aferran a los asuntos familiares sin intentar cortar las relaciones con ellos, y de ese modo se vuelven víctimas de la ley de la naturaleza y reciben de nuevo cuerpos burdos conforme a su trabajo. Puede que al final de la vida esos necios líderes reciban cierto respeto de la gente, pero eso no significa que serán inmunes a las leyes naturales bajo las cuales todo el mundo está fuertemente atado de pies y manos. Lo mejor es entonces que todo el mundo deje voluntariamente las relaciones familiares, trasladando hacia el servicio amoroso al Señor el apego a la familia, a la sociedad, al país y a todo lo que de ello procede. Aquí se afirma que se debe abandonar todos los deseos relacionados con el apego a la familia. Uno debe tener la oportunidad de tener mejores deseos. De lo contrario, no hay posibilidad alguna de abandonar esos deseos morbosos. Ya, pues el sabio, el santo ve a todos como su familia. Es incrementar el amor hacia todos. Y así uno debe luchar. Si una persona que está muy apegada a la familia, al final pues no le deja nada muy bueno a la familia. Le deja solamente ese mismo apego, ese sufrimiento. No le entrega una realización trascendental superior. No les enseña a salir de este mundo. Entonces, el verdadero amor por la familia es enseñarles a amar a Dios, a amar la trascendencia, a apegarnos a la familia trascendental, espiritual, a la familia procedente del Parampara. Eso, ¿no? Eso es verdadero amor por la familia. Es como si tú sabes que la Tierra se va a destruir y hay una nave ahí que te va a llevar a la luna, ¿no? Y tú no le dices nada a nadie y te quedas ahí, pues, todos abrazaditos ahí, y la nave se va para la luna y todos se mueren acá, ¿no? Algo así, muy tonto, ¿no? Pues no, hay que llevarlos a todos, ya, vámonos para allá. Uno debe irse del hogar. Grihat, pravrajito, dhiraha. La persona que es dhira, ¿no? Que es inteligente, firme en su inteligencia, indiferente al mundo, ¿no? O autocontrolado, dice aquí. Grihat, pravrajita, punyatirtha jala apluta. Tiene que bañarse en los lugares sagrados. Punyatirtha jala apluta. Suchou vivikta asino. Suchou, en un lugar limpio. Vivikta, solitario. Asino, sentarse. Vidivat, kalpita asana. Teniendo conocimiento. Vidivat, siguiendo las regulaciones. Vidivat, con las regulaciones correspondientes. Kalpita asana. Uno debe irse del hogar y practicar el autocontrol. Por ejemplo, es así, ¿no? Algunos papás tienen los hijos ahí en la casa hasta los 30 años, 35 años. Hijo, ¿cuándo te vas a ir de acá? O sea, ¿no? Tienes que aprender a sustentarte, a luchar, a valerte por ti mismo. Yo no voy a estar aquí siempre.
Así que, ¿cuándo salir de acá? Para mí es una intranquilidad que usted esté aquí. En la falda de la mamá, ya tiene 30 años, ya voy a tener 35 años. Córtela. ¿No? Claro, la mamá generalmente dice, ay, no le diga esas cosas al niño. ¿Cómo le habla así al niño? Pero el papá dice, pero es que ya cumplí los 40, ya puedo. Y que esa es una preocupación para uno. Eso pasa en el nivel material, entonces el nivel espiritual tiene que ser igual. Por ejemplo, si la pareja toma vanaprastha, ¿no? Entonces dice, ya, nosotros nos vamos a ir a vida espiritual. Eso están dejando un ejemplo a los hijos. A ustedes tienen que mantener, tienen que también tener presente la importancia de la vida espiritual para terminar la vida con práctica espiritual. Así. Hare Krishna. Entonces es necesario irse en algún momento para formarse. Y eso no es falta de amor, no. Eso es amor. Eso es instrucción. Cuando se está hablando, y siempre lo decimos, cuando se está hablando de cortar esos lazos familiares, eso se hace por amor, por el bien de la persona y por el bien de uno mismo. Porque el apego, ese lazo familiar, es malsano, no es correcto. Así es la vida. La verdadera vida nos obliga a compartir sentimientos, actividades, por lo tanto, relaciones. Esa es la fuerza de la vida. Ahí me acordé de un chiste de Mafalda, de Susanita, ¿no? Susanita, la rubiecita, ¿no? Ella siempre está pensando en casarse, ¿no? En ser mamá, siempre está pensando en eso, ¿no? Entonces, una vez está así con su muñeca, ¿no? Está pensando, ¿no? Cuando ella se va a casar y va a tener un hijo, y son puros cuadritos, ¿no? Que lo tiene como bebé, que lo está llevando al colegio, después se está recibiendo en la universidad, y estaba siempre muy feliz, ¿no? Su hijo. Está con el bebito ahí, con el muñequito ahí. Y entonces ahí que va al colegio, que sale de la universidad, que se recibe, y después el próximo cuadro le presenta a la novia, ¿no? Le presenta a la novia y Susanita rompe el muñeco así toda rayada. Toda rayada rompe el muñeco, ¿no? Te quiero para mí y para siempre, ¿no? Y el santo ya incluye a todos, con las plantas y los animales y todo. Uno debe irse del hogar y practicar el autocontrol. Uno debe bañarse regularmente en un lugar sagrado y sentarse en un sitio solitario y debidamente santificado. Aquí quedamos. Se ha hecho muy tarde, tengo muchas cosas que hacer. Es muy tarde para todos, yo creo también. Muchas gracias. Aquí hemos escuchado estas instrucciones maravillosas de Srimad Bhagavatam y Srila Prabhupada. Que estén muy bien. Muchos saludos. Hari Bol, Hare Krishna. Que tengan un buen día. Gracias, Hari Bol. Bueno, una lástima ahí que se caía el sistema, pero ahora ya tenemos la 5G. Así que ya no vamos a caer, ¿no?